Universidad del Valle Televisión presenta Rostros y Rastros, el programa documental más premiado de la televisión colombiana. En el lugar donde se unen las dos Américas está situado Colombia, un país caracterizado por la diversidad en sus tipos biológicos, su geografía y su composición étnica. En cada una de sus regiones se manifiesta toda la diversidad característica del país. Hoy, el suroccidente colombiano se presenta como la región más rica y con mejor proyección hacia el futuro. Pero para llegar hasta ese nivel de desarrollo económico y cultural, tuvieron que pasar muchos siglos, muchas guerras, muchas mezclas y cambios que poco a poco han ido plasmando y consolidando este presente de diversidad cultural y unidad regional. Para conocer mejor nuestro presente, vale la pena remontarnos al pasado. Transcurrían los primeros años del siglo XVI. España, convulsionada tras una larga lucha por expulsar a los musulmanes, estaba necesitada de establecer nuevas rutas de comercio hacia el Medio Oriente, y el descubrimiento de América le ofrecía esa posibilidad para superar la crisis económica. Pero la lucha de los españoles no era solo un conflicto de tierras, sino también una lucha contra otra cultura. Era el enfrentamiento fanático del cristianismo contra el islam. Durante esos tiempos de la fantasía medieval española, se habían formado grandes guerreros que, atraídos por la fascinación de grandes tesoros y las bondades de nuevos territorios por descubrir, se lanzaban a nutrir las empresas que se formaban para ir a América. Tales hombres, por lo tanto, eran muy diestros en la lucha y el manejo de las armas, y poseían una mentalidad caballeresca que justificaba su sed de aventuras y dominio. Las huestes conquistadoras poco a poco fueron dominando los territorios americanos. El imperio azteca, el territorio centroamericano. Luego se produciría el descubrimiento del Mar del Sur o Mar Pacífico, que lanzaría a los conquistadores hacia un enorme territorio lleno de riquezas y tesoros. Los conquistadores supieron por los indígenas que hacia el sur sociedades bien organizadas poseían un tesoro incalculable que luego se conocería como El Dorado, la leyenda de un cacique que se bañaba en oro. Desde Panamá avanzó hacia el sur el marqués Francisco Pizarro, quien llegó al Perú y se encontró con un imponente territorio habitado por la sociedad imperial de los incas, cuya conquista se propuso. Pero quedaban por descubrir y dominar los territorios al norte de esta tierra, en donde por las noticias que había recibido estaba el ansiado y mítico Dorado. Muy alto y muy poderoso Señor, como no solamente admirables hazañas de muchos y muy valerosos varones, sino infinitas cosas dignas de perpetua memoria de grandes y diferentes provincias hayan quedado en las tinieblas del olvido por falta de escritores que las refiriesen. Temeridad parece intentar un hombre de tan pocas letras, lo que otros de muchas no osaron, ante todo estando tan ocupado en las cosas de la guerra, pues muchas veces cuando los otros soldados descansaban, cansaba yo escribiendo. En el momento de la llegada de los españoles, los indígenas del territorio que luego va a conformar la gobernación de Popayán están sufriendo un proceso muy curioso de organización social. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que están penetrando oleadas sucesivas de indígenas por el Valle Profundo del Cauca. Están subiendo del Caribe y se trata básicamente de grupos caribes que vienen en oleadas sucesivas de familias. El segundo elemento es que también por las cordilleras están cruzando otras comunidades indígenas y por lo tanto comienzan a luchar por el territorio. Los quillacingas hablan con el demonio, no tienen templo ni creencia. Cuando se mueren hacen las sepulturas grandes y muy hondas. Dentro de ellas meten su haber, que no es mucho.
Y si son señores principales, les echan dentro con ellos algunas de sus mujeres y otras indias de servicio. Hay entre ellos una costumbre, la cual es, según a mí me informaron, que si muere alguno de los principales de ellos, los comarcanos que están a la redonda, cada uno da al que ya es muerto de sus indios y mujeres 2 o 3 y llévanlos donde está hecha la sepultura, y junto a ella les dan mucho vino de maíz, tanto que los embriagan y viéndolos sin sentido los meten en las sepulturas para que tenga compañía el muerto. De manera que ninguna de aquellas bárbaras personas no lleva más de 20 en su compañía. El actual territorio de Nariño fue conquistado por hombres al mando de Sebastián de Belalcázar. Llegaron aquí en el año de 1535 Pedro de Añasco y Juan de Ampudia. Hicieron una inspección que los llevó hasta el actual Putumayo, y luego la verdadera conquista la hizo meses después el propio Sebastián de Belalcázar. Sebastián de Belalcázar llegó aquí con un buen número de españoles, aproximadamente 150 hombres de infantería y con más de 4.000 indios escogidos para la lucha, de tal manera que el paso por estos territorios fue un paso veloz, tan veloz que ni siquiera de Pasto existe un acta de fundación. Por eso, esta ciudad no ha podido determinar hasta este momento la fecha exacta de su fundación ni quién fue su fundador. Se dice que entre los fundadores están Sebastián de Belalcázar, Pedro de Puelles, Lorenzo de Aldana, entre otros. Todos estos pueblos y caciques tenían y tienen por nombre pastos, y por ellos tomó el nombre la villa de Pasto, que quiere decir población hecha en tierra de pasto. Y concluyendo con esta villa de Pasto, digo que tiene más indios naturales sujetos así que ninguna ciudad ni villa de toda la gobernación de Popayán, y más que Quito y otros pueblos del Perú. Por ser una zona de choque de diferentes culturas, particularmente las culturas aborígenes, la incorporación de estos territorios al Estado español no va a ser sencilla. La hueste de Belalcázar, que viene penetrando por el imperio incaico y luego por el reino de Quito, al llegar a la provincia de Pasto, se entera de que los indios que hay al norte, en la provincia de Popayán, son indios sumamente belicosos. Ellos lo califican de bárbaros, de caníbales, y esto nos puede dar ya una idea clara de lo que se avecina. Por lo tanto, la penetración al valle del Patía va a ser sumamente violenta, va a haber destrucción de pueblos, va a haber masacres indígenas. En el valle de Popayán, que es un valle alto, plano, donde un cacique, que es el cacique Popayán, está llevando a cabo un proceso de unificación de tribus, la conquista es un poco más sencilla. Los indios están enseñados a reconocer la existencia de señores, pagan ciertos tributos y por lo tanto son relativamente más fáciles de someter. Eso es relativo entre comillas porque allí efectivamente hubo resistencia indígena también. Ampudia venía con la consigna del exterminio para producir miedo, precisamente como protección, porque ellos eran muy pocos y relativamente venían mal armados. Entonces Ampudia resolvió atacarlos y adueñarse de ese campamento. En la conquista ese episodio se llamaba ranchería,
que era un reflejo de lo que hacían los moros en España, las aceifas moras, tomarse los lugares donde vivían los cristianos, acá los lugares donde vivían los indios, los ranchos, para acampar allí. Eso hicieron los españoles. Ya acamparon, era para ellos fácil dominar a los indios porque llevaban perros de presa. Cada español llevaba un perro de presa cogido de una soga. Esos perros de presa son esos negros ingleses que hoy. Esos eran los típicos perros que traían. Entonces sacaron a los indios se replegaron a la loma y de allá gritaban. Juan de Castellano lo dice, que la grita de los indios no los dejaban dormir y cosas. Estas vegas y valles fueron primero muy pobladas y sujetadas por el señor llamado Popayán, uno de los principales señores que hubo en aquellas provincias. En este tiempo hay pocos indios, porque con la guerra que tuvieron con los españoles vinieron a comerse unos a otros por la hambre que pasaron, causada de no querer sembrar, a fin de que los españoles, viendo falta de mantenimiento, se fuesen de sus provincias. El sitio de la ciudad está en una meseta alta, en muy buen asiento, el más sano y de mejor temple que hay en toda la gobernación de Popayán y aún en la mayor parte del Perú, porque verdaderamente la calidad de los aires más parece de España que de Indias. Hay en ella muy grandes casas hechas de paja. ¿Por qué Belalcázar resolvió fundar a Popayán aquí donde está? Porque no hay otro lugar. Uno lo mira de arriba y ve que es el único sitio, hacia el sur queda el río Ejido, hacia el norte el río Molino, más allá que el río Cauca, y multitud de vertientes y otros ríos como el Cofre, el Palacé. Es una región sumamente irrigada. Entonces era lógico que en las faldas de esta loma fundara la ciudad, en el mismo sitio en donde estaban asentados los indios. Desde la ciudad de Popayán comienza, entre las cordilleras de la sierra que dicho tengo, hacia allanar este valle que tienen ancho a 12 leguas y a menos por unas partes y a más por otras, y por algunas se junta y hace tan estrecho él y el río que por él corre, que ni con barcos, ni balsas, ni con otra ninguna cosa no pueden andar por él, porque la avanzada española hacia el norte, hacia el Valle del Cauca, de nuevo vuelve a ser sumamente violenta. Y vuelve a ser sumamente violenta porque los indios vuelven a presentar mucha resistencia a la penetración española. Es característico, digamos, del enfrentamiento con el cacique Jamundí, que va a hacer que los españoles se tengan que batir de una manera valerosa para poder conservar la vida. Pero la llegada a Jamundí y el enfrentamiento con los indígenas nos va a señalar un hecho importante en la conquista. Los españoles se ven obligados a retirarse a la orilla del río Cauca, allí construyen un fuerte y ese fuerte llama la atención a los indígenas que están del otro lado del río, fundamentalmente indígenas calocotos, quienes cruzan el río, se acercan a los españoles y comienzan por curiosidad a tener con ellos relaciones de contacto, que son relaciones de contacto comercial. Esto nos muestra dos hechos. Al frente están los indios jamundíes, sumamente belicosos, y al otro lado están los indios calocotos, con los cuales los españoles pueden establecer algunas relaciones comerciales, y eso va a modificar los hechos de la conquista. Es decir, los españoles pueden encontrar que unos indios son sus amigos, pueden ser convertidos en sus amigos, mientras que otros indios son considerados sus enemigos, según el grado de resistencia que ejercen. Junto a este valle confina un pueblo del cual era señor el más poderoso de todos sus comarcanos y a quien todos tenían más respeto, que se llamaba Petecuy. En medio de este pueblo está una gran casa de madera muy alta y redonda con una puerta en el medio. En lo alto de ella había 4 ventanas por donde entraba claridad. La cobertura era de paja
Así como entraban dentro, estaba en alto una larga tabla, la cual atravesaba de una parte a otra, y encima de ella estaban puestos por orden muchos cuerpos de hombres muertos, de los que habían vencido y preso en las guerras, todos abiertos. Abríanlos con cuchillos de pedernal y los desollaban, y después de haber comido la carne, henchían los cueros de ceniza y hacíanles rostros de cera con sus propias cabezas. Poníanlos en la tabla de tal manera que parecían hombres vivos. En las manos a uno les ponían dardos y a otros lanzas y a otros macanas. Sin estos cuerpos había mucha cantidad de manos y pies colgados en el bohío o casa grande, y en otro que estaba junto a él estaban grande número de muertos y cabezas y osamenta, tanto que era espantoso verlo. El encuentro de esta gran maloca del terror, digámosle así, así lo llama Roberto Pineda, va a hacer que la conquista de nuevo adquiera características sumamente violentas. Los españoles van a pensar que los indios los van a comer y por lo tanto van a tratar de matar la mayor cantidad de indios posible, sobre todo de indios belicosos. Todo este valle, desde la ciudad de Cali hasta estas estrechuras, fue primero muy poblado por muy grandes y hermosos pueblos, las casas juntas y muy grandes. Estas poblaciones y indios se han perdido y gastado con tiempo y con la guerra, porque como entró en ello el capitán Sebastián de Belalcázar, que fue el primer capitán que los descubrió y conquistó, aguardaron siempre de guerra, peleando muchas veces con los españoles por defender su tierra y ellos no ser sujetos. Para los indios, la guerra no significa acabarse uno con otro. La guerra tiene un sentido ritual, y ese sentido ritual hace que sean solamente los especialistas en la función militar los que diriman los conflictos que se puedan presentar entre las comunidades. Los indios naturales estaban tan porfiados en no querer tener amistad con los españoles, teniendo por pesado su mando, que no quisieron sembrar ni cultivar las tierras, y se pasó por esta causa mucha necesidad, y se murieron tantos que afirman que falta la mayor parte de ellos. Cuando los españoles llegaron a lo que es el actual departamento de Caldas, más las zonas de Quindío y Risaralda, se encontraron con una comunidad bien especial. Yo me atrevería a decir que se asombraron los españoles cuando encontraron una diversidad de costumbres, de riqueza cultural y sobre todo económicamente muy ricos estos cacicazgos. Sebastián de Belalcázar cubrió toda esa zona en el año 1536, vino con Jorge Robledo, llegaron por la cordillera occidental, estribaciones occidentales de la cordillera occidental, entre la cordillera y el río Cauca, atravesaron a lo largo el valle del Risaralda y llegaron a lo que es hoy en día Cartama o Marmato. No vieron mucho oro, se devolvieron. Y luego llega más adelante Juan de Vadillo en 1538 y en 1539 llega Jorge Robledo y aquí la conquista es diferente. Aquí el encuentro de los dos mundos es distinto, es otra cosa. Tenemos que tener en cuenta que mientras en 1525 se estaba penetrando el Perú, solamente en 1535 se está penetrando este territorio. Y aquí están llegando diferentes huestes de conquistadores, la de Gonzalo Jiménez de Quesada, que está entrando por el Magdalena a la Sabana de Bogotá. Está entrando la de Nicolás de Federman, que está penetrando por Coro y Venezuela, y está penetrando la de Sebastián de Belalcázar por el sur. De manera que este territorio, prácticamente ya en la Sabana de Bogotá, va a ser el sitio de choque de tres huestes conquistadoras. Es decir, estamos llegando tarde, los conquistadores no tienen más para dónde avanzar y van a tener que circular en un territorio que va a ser especialmente el de lo que va a constituir la gobernación de Popayán, que se va a convertir en zona de conflicto entre los conquistadores. Robledo ve que no interesa tanto el oro, que interesa es el territorio, que interesa es expandir la frontera, que es dominar, interesa fundar ciudades, porque hay que hacer un dominio político, un dominio económico, porque hay que conquistar territorios para él, como un vasallo español, pero también para España, para el rey. El 14 de julio de 1539 sale Robledo de Cali, rápidamente llega al Valle de Umbra y funda una ciudad, apresurado antes que otros españoles funden la ciudad, y funda la ciudad de Santa Ana de los Caballeros.
Vinieron indios a hablar con él y le preguntaron que qué era lo que quería y qué buscaba en aquella tierra, que nos fuésemos de ella, el cual les dijo que él venía en nombre de su majestad, cuya era aquella tierra, y a vivir en ella para siempre, porque había de poblar una ciudad. Y le respondieron que si acaso nosotros habíamos hecho aquellos bohíos y plantado los árboles para que fuese del rey, que supiese que si no nos queríamos ir de ella, que nos habían de comer a todos. Y ellos, viendo que nos tornábamos a volver por el mismo camino que habíamos allí venido, empezaron a dar muy grandes alaridos y a bailar y a hacer muchos fieros, y el capitán les llamaba con las lenguas diciéndoles que supiesen que si no venían en nombre de paz, les había de hacer la guerra. Una vez sometidos los quimbaya, por lo menos los caciques fundamentales, los más importantes caciques, Robledo piensa en una fundación de una ciudad más importante. Se funda a Cartago, en el sitio donde está hoy en día Pereira, el 9 de agosto de 1540. Es interesante la fundación de Cartago porque va a controlar como una ciudad ese montón de pueblos que hay alrededor de ese valle tan bello del Consota y del Engollá, donde hoy en día está desparramada la ciudad de Pereira. La presencia de los españoles, después de los hechos brutales de la conquista, se va a cimentar en el hecho de que construyen ciudades. Y la construcción de la ciudad es un hecho absolutamente nuevo, porque los pueblos indígenas no tenían las características de ciudades. Es decir, la ciudad, que comienza como un hecho jurídico, va a permitir la llegada de la civilización occidental y va a permitir fundamentalmente la dominación masiva de los indios. Los indios van a ser repartidos en encomiendas, van a verse obligados a pagar un tributo. Ellos no tenían la costumbre de pagar tributo y los ofrecimientos que ellos hacían a sus caciques de algunos excedentes indígenas no tenían la connotación tributaria, pero ahora se van a ver obligados a pagar tributo en especie y fundamentalmente en fuerza de trabajo. Nosotros tenemos procesos estudiados, procesos de indígenas que comienzan a huir hacia las cordilleras y allí comienzan a crear confederaciones de diferentes grupos para poder resistir a los españoles y desarrollar una guerra a muerte. Hay una frase que es desarrollada, o más bien que es pronunciada por los quimbayas, que dicen que es mejor morir que dar indios, que dar niños para la doctrina y mujeres para servir a los españoles. Lo interesante de esto es que los indios se van a ubicar en la cordillera occidental, donde hay mucho oro y por lo tanto su incorporación es prioritaria para el Estado colonial, mientras que otros se van a ubicar en la cordillera central, donde no hay tanto oro y por lo tanto su vinculación al Estado colonial no es tan prioritaria. La incorporación de la cordillera occidental se da a partir de acciones militares, pero las acciones militares todas fracasan hasta que los españoles deciden enviar a un padre, que es el padre Antonio de Guzmán, quien realiza una conquista espiritual y logra algunos pactos con los indios, mediante los cuales los indios no serán jamás sometidos en encomiendas y por lo tanto ellos podrían permitir la penetración española. Los españoles penetran esta cordillera, allí establecen los reales de minas y la gobernación de Popayán va a aportar la más importante producción aurífera de todo el imperio español, que va a ser la grandeza del imperio español.
Universidad del Valle Televisión presentó Rostros y Rastros.